Y bueno, ahorita que estamos iniciando el mensaje, mi hija me decía, pero ¿para qué te pones el saco? Hace mucho calor, estás loco. Bueno, y así me dijo, porque hace mucho calor. Pero me acordé hace rato, ¿no? Decía, ay, voy a pasar así con la pura camisa, ¿no? Es más, voy a quitar la corbata. Pero me acordé, creo que se los he contado, fui a Morelos, estaba en Cuautla, hacía mucho calor, y yo llegué con mi corbata así, desajustada, ¿no? Y sin saco. Y cuando encontré al que había sido mi pastor desde que yo era niño, al hermano Bardomeno Patiño. Y empezamos a platicar y todo, y de repente me dice el hermano, oye, pero es que ¿no viniste con tu esposa? No, no vine con mi esposa. Y le dice a su hija, hija, mira, con todo respeto, hermano, mire, le voy a pedir a mi hija que le acomode su corbata. Ya me acomodó la corbata y me dice, porque un pastor siempre se tiene que ver como pastor, ¿no? Aunque haga calor o haga como sea, usted tiene que traer su corbata bien puesta. Entonces dije, ay, ni modo, ¿no? Si mi pastor, que era mi pastor desde chico, me dice eso, pues tengo que ajustarme, ¿no? Y entonces ya, me dejé la corbata y ahorita dije, pues hablando del tema que vamos a tratar, pues creo que es bueno que me ponga la corbata también para ejemplificar una idea. El tema que vamos a tratar en las siguientes semanas tiene que ver con los varones, puesto que, bueno, ya viene el Día del Padre, y ya siempre del Día del Padre, pues platicamos acerca de los papás normalmente. Pero vamos a hablar en general del varón en nuestra sociedad. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo de manera correcta? ¿Qué cosas estamos cambiando de manera equivocada? ¿Y hacia dónde nos debe guiar el Señor? El varón, el hombre, tiene un lugar especial delante de Dios. Nosotros somos diferentes a las mujeres, la mujer tiene su lugar también delante del Señor, ambos somos creación de Dios, idéntica, valemos lo mismo delante del Señor, pero tenemos nuestras diferencias. Y hay un punto muy importante, y es el sentido de que el ser humano, el hombre, el varón, por desgracia, ha ido dejando el lugar que le corresponde en la sociedad. Ha empezado a tomar roles que no le corresponden, y eso también ha afectado muchas de las cosas que nosotros vivimos. Por así decirlo, y aunque suene un poco raro, el hombre ha dejado de ser hombre, y no me refiero al tema de la homosexualidad. El varón, hay muchas formas en que deja su lugar. No me refiero a la forma de vestir, no me refiero a esas cosas, me refiero a un sentido de responsabilidad y de entendimiento de su lugar en este mundo. Y es algo de lo que nos habla la Escritura. Voy a pedir a alguien si nos puede encender la luz de aquí, nada más esta de aquí enfrente. Las demás déjenlas porque si no hace más calor. ¿Okay? Muy bien. Acabamos de leer un pasaje allí en Eclesiastés. Eclesiastés es un libro escrito casi seguramente por Salomón. Hay puntos de vista que opinan que no, pero se considera que fue Salomón el que escribió este libro. Y Salomón fue un hombre que rigió sobre Israel durante un cierto tiempo, pero es muy conocido por ciertas cosas. Hay dos cosas que caracterizan principalmente a Salomón en su historia. ¿Qué se acuerdan de Salomón ustedes? Una es que era un hombre sumamente sabio, y la segunda, sumamente rico, ¿no? Cada quien, algunos dijeron rico, otros dijeron sabio, según les haya parecido más adecuado. Pero algunos piensan que es el hombre más rico que ha existido en la historia. Otros tienen sus dudas también con respecto a si esto es cierto, pero de que ha sido uno de los hombres más ricos que ha existido en la historia, eso es definitivo. El hombre con una riqueza extraordinaria. Las minas que explotaba en ese tiempo Israel, que se encontraba en África, muy posiblemente, también no se tiene claro dónde era. La cantidad de oro que producían era una cantidad increíble, pero era una riqueza que le pertenecía en este caso al rey. La cantidad de oro era tremenda, eran toneladas de oro lo que sacaban ellos cada año, y en ese entonces, cuando la producción de oro no era industrializada, era una cantidad increíble, era casi imposible o impensable que alguien pudiera tener tanta riqueza. Sin embargo, así era con Salomón, además de que era un hombre muy sabio. Cuando leemos este libro de Eclesiastés, encontramos a este hombre sabio en una situación que suena decepcionante. Cuando usted lo lee, todo Eclesiastés, va a encontrar a este hombre viendo todo lo que hay sobre la tierra. Y hay una frase particular, un versículo, el que es Eclesiastés 1:2, si quieren buscarlo ahí en su Biblia, lo tenemos teóricamente ahí a la mano. Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué significa esta palabra vanidad? Que normalmente cuando hablamos de vanidad, siempre en nuestra mente no está el hombre. ¿Quién está en la idea de vanidad casi siempre? Casi siempre pensamos que la mujer es que es vanidosa y que es vanidosa por naturaleza, ¿no? Hasta hay una revista, no sé si todavía existe. Cuando yo era niño era muy, muy vendida. Ya casi no se venden revistas. Cuando yo era niño se vendía mucho. ¿Cómo se llama la revista? Las hermanas bien que las... ¿Todavía existe esa revista o no, hermanas? ¿Y de qué trata? Yo nunca la he leído. Sí, cabrón. No, yo nunca la he leído. Pero en realidad, pues sí, o sea, trata mucho de estos temas de maquillaje, de la ropa que se ponen las mujeres y todo eso. Y nosotros como hombres pensamos, nosotros no somos vanidosos, ¿o sí? No, no. Bueno, las mujeres fueron las que contestaron, se fijan. Los hombres no dijeron nada, ¿eh? Los hombres normalmente no nos consideramos vanidosos. Hace unos días pasó algo con mi hijo. Había estado él muy metido en unos cursos que estaba tomando. Entonces desde que se levantaba en la mañana, se sentaba en la computadora y estaba ahí metido todo el día. Y luego terminaba y hasta hacer las tareas y estaba todo el día en eso. Pasaron como 2 o 3 semanas en eso. Y ya cuando terminó el curso, de repente me dice mi hijo, oye papá, es que no me había fijado cómo ando todo bien barbón, bien sucio, mi pelo está así todo, no me he peinado bien, ando todo sucio, no me había fijado. Yo dije, pues bienvenido al mundo de los adultos, hijo, ¿no? Porque yo así me pasa, hermanos. Yo me veo en el espejo todos los días y la verdad, en realidad no me veo, ¿no? O sea, yo me lavo los dientes, medio me rasuro, pero así que me fije realmente yo, pocas veces lo hago. Y a veces les he contado la sorpresa que llevo con mi esposa. Oye, es que mira aquí como que tengo bolsas. Si las tienes desde cuándo, ¿que no te habías fijado? La verdad, no. Yo ando corriendo y así que me quede viendo qué tan guapo soy, si soy bonito, si me salió un barro, ¿no? Créanme que no me preocupo. Normalmente los hombres no tendemos a ser vanidosos aparentemente en estas áreas. Pero hay que entender algo, hermanos. El ser humano, y particularmente ahora los varones, estamos entrando en un periodo de vanidad, que no tiene que ver necesariamente con cómo nos vemos, aunque en algunos casos sí. Hay hombres que ya se fijan demasiado en cómo se visten, en cómo es su apariencia. Ya cada vez más hay lugares donde cuando uno era niño, yo iba a la peluquería, ¿sí? Y en la peluquería ya nada más, ¿cómo lo quiere? Yo nada más daba dos cosas, ¿no? Es el casquete corto, punto, eso era todo lo que tenía que decir. Atrás cuadrado o redondo, se acabó. Eran las únicas 2 cosas que yo decía. O había que llegaba, a mí me rapa, me hace, pero no andaba uno como con otras cosas, ¿no? Ahora que ya se usa la barba, que antes no se usaba, antes mi papá se hubiera enojado, bueno, se enojaba de verme con barba, todavía me decía que no me debía dejar la barba. Mi esposa me decía, ay no, yo te prefiero con barba. Pues yo le hice caso a mi esposa, ¿sí? Entonces me dejó desde que me casé. Tengo 20 y tantos años con barba. Todavía no era moda en ese entonces, pero yo ya la usaba. Pero ahora uno va a las barberías, que ya no son peluquerías, y en las barberías ya le ofrecen a uno tratamientos de todo tipo, ¿no? Para el cabello, para la barba, para que se vea uno mejor, hasta le pintan a uno la barba, le ponen, ¿cómo se dice? Mascarillas para que uno se vea mejor, pues, etcétera. Todo eso le ofrecen a uno, ¿no? Ya, por cierto, no he ido a la peluquería desde que empezó la pandemia. Me corto el pelo yo solo en la casa. Entonces, cuando me vean así todo tusado, ya saben por qué, es porque yo me corto el pelo, pero no estaría mal irme a dar otra vez una vuelta a la peluquería. Pero las barberías yo ofrecen estas cosas y ya nos preocupa más, un poquito más, pues cómo es el outfit, dicen los varones, ¿no? ¿Qué outfit traes? ¿Qué ropa traes? Como si estamos combinados o no. Pero realmente no es tanto eso lo que nos preocupa. Hay otro sentido con respecto a la vanidad que nosotros tenemos, que implica otros aspectos y que nosotros deberemos estar preocupados respecto a ello, como varones. Entendemos que las mujeres tienen esa parte de feminidad, ¿sí? En la cual siempre se van a fijar en cómo se ven y en sentirse bonitas. Yo creo que, no sé si usted le pregunta a su esposa, ¿me veo guapo? Creo que no habemos muchos que le preguntamos eso a nuestra esposa, pero nuestra esposa siempre nos va a preguntar a nosotros, ¿me veo bien? ¿Me veo bonita? ¿Te gusta cómo me veo? Es una pregunta normal para una mujer, normalmente lo va a hacer. Pero los hombres tenemos otra forma en la cual nosotros somos vanidosos. La palabra del Señor aquí, en este pasaje donde nos habla acerca de la vanidad, no nos habla de la vanidad en el sentido que nosotros hemos expresado ahora, de sentirnos o vernos bien. Nos habla de la vanidad en un sentido distinto. Vanidad, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué es vano? ¿A qué le suena esa palabra? Algo que no tiene valor, algo que no tiene fondo, algo que no tiene fuerza, algo que es casi inexistente.
La forma en que algunos lo explican es, cuando habla acerca de la vanidad, aquí en este pasaje bíblico, es como el humo. Nosotros vemos el humo, lo podemos ver, lo podemos oler, lo podemos percibir. El asunto es, de sus 5 sentidos, ¿qué no puede hacer con el humo? ¿Lo puede tocar? ¿No? Y uno quisiera, a veces se ve bonito ciertos tipos de humo y dice, lo quiero agarrar con mis manos, pero siempre se va a desaparecer entre sus manos. La vanidad es eso, son todas esas cosas que en algún momento se van a deshacer entre nuestras manos, aquello que va a desaparecer algún día y que no existe en la realidad. Hay montones de cosas que son vanas en la vida del ser humano. Hablábamos ahorita con respecto a un punto que tiene que ver con la belleza, ¿sí? Y que nos dice ahí en Proverbios al final, cuando habla de la mujer virtuosa, ¿no? Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. ¿A qué se refiere con que la hermosura es vana? Que es pasajera, que es algo que no podemos tocar, ¿no? Hoy una mujer es muy hermosa y trata de conservar su belleza hasta donde puede, pero va a llegar un punto donde va a empezar a envejecer, y su belleza va a ser una belleza distinta, no basada necesariamente en sus medidas de su cuerpo o en cómo es su cara, sino una belleza distinta, una belleza que tiene que ver con su corazón, con su forma de vida, con su disposición. A eso se refiere. Pero en el caso de los hombres, en el pasaje que acabamos de leer allí en Eclesiastés 1, nos habla el predicador de lo que implica los sentidos de vanidad para el hombre. Nos habla acerca de la sabiduría, que el hombre trata de llenar su cabeza con cosas de inteligencia, sin darse cuenta que al final de todo el esfuerzo, termina siendo vanidad. Nos habla con respecto al trabajo, a todo lo que nos esforzamos para tratar de lograr cosas y ponerlas como lo más importante. Y muchos de los hombres hemos vivido esto, ¿no? Nos esforzamos y hacemos, y lo que muchas veces nos han dicho, ¿sí? Esa frase es cierta: ningún éxito en el trabajo justifica un fracaso en tu familia. Y a veces sí nos pasa. Nos volvemos vanidosos en el sentido de tratar de sacar adelante a nuestra familia con un trabajo y a ganar mucho dinero, pero nuestros hijos ni nos conocen, nuestra esposa no sabe dónde estamos, y tal vez aparentemente lo estamos haciendo por ellos, pero en el fondo también hay algo de vanidad en estas cosas. Nos habla acerca del experimentar placer en esta vida y cómo a veces vivimos para el placer en todas las formas que se presentan. Normalmente pensamos que el placer es malo. ¿El placer es malo, sí o no, hermanos? Lo dudan los hermanos. No, el placer no es malo. El placer Dios lo puso porque es algo bueno, ¿sí? El problema es cuando el placer reina absolutamente en nuestra vida, ¿no? ¿Qué formas de placer conocemos? Hay de muchos tipos. Entonces dice, no, hermanos, es que el hermano dejó la iglesia y se fue a disfrutar de los placeres de la vida. No, pues uno de los placeres de la vida es estar en la iglesia también. O sea, hay muchas formas de placer en la vida, ¿sí? Comerse un helado con esta temperatura, así, sentadito ahí en la heladería ahí del hermano Edgar. Si pueden, a la salida vayan con él, da muy buenos helados. Comerse un helado ahí, ¿es un placer o no? Pues claro que sí. ¿Vale la pena disfrutarlo? Claro que sí vale la pena, ¿no? Llegar a la casa y comer una comida así calientita, bien hecha, sabrosa, es un placer grande. Sí, y hay que disfrutarlo. Disfrutar de jugar con nuestros hijos. Claro, hay muchas formas de placer, pero hay formas de placer que terminan destruyendo la vida del hombre. Eso hay que entenderlo, ¿no? Aquel que encontró placer en el alcohol y siguió en ese placer y terminó destruyendo su vida por completo, debe de pensarlo, ¿sí? Y el que está empezando a disfrutar de este tipo de placer a través de sustancias, que puede ser el alcohol, las drogas, etcétera, debe considerar que al final las cosas no irán bien. Hay muchas formas de placer que se presentan en nuestra vida, y es ahí donde se encuentra principalmente el sentido de vanidad del que nos habla la Escritura. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nosotros consideramos importantes, pero nuestra vida se vacía en eso que no es trascendente? ¿Qué pasa con nosotros que perdemos el control, de modo que la vanidad, lo que no sirve, lo que es inexistente, termina reinando sobre nosotros? Si hay un momento en la historia en el cual el hombre ha puesto su mirada absolutamente en la vanidad, es necesariamente el siglo XXI. Hasta el siglo pasado, hermanos, podemos decir que el ser humano, el hombre, particularmente el varón, había puesto sus ojos en un sentido de vanidad en cosas incluso, aunque nos suene un poco extraño, en cosas que incluso eran tangibles.
Un coche, dinero, joyas, no sé. Hoy debemos entender al hombre, al varón, como aquel que consume cosas que son absolutamente vanas, y pierde su tiempo en la vanidad, vive inmerso en la vanidad, vive inmerso en cosas que no existen, y vamos exactamente rumbo, eso es lo que está indicando todo en la historia, vamos exactamente rumbo a un mundo donde la vanidad va a serlo absolutamente todo. Y cuando hablo de vanidad, no hablo de cosas tangibles, como una casa, un coche. Hablo de cosas que necesariamente ni siquiera existen. Hoy ya podemos encontrarnos a nosotros como varones, viviendo una vida inexistente, basada en las cosas que normalmente se conocen como virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de nosotros vivimos inmersos en la computadora o en el celular o en los videojuegos o en la televisión, en las plataformas, viendo películas, etcétera, etcétera? ¿Qué de todas esas cosas que mencioné en la realidad existen? ¿Sí me explico? Es decir, yo puedo jugar muchas horas FIFA en mi en mi juego de video, ¿sí? ¿Pero existe eso que estoy jugando? No. Yo puedo ver muchas películas y ser muy interesantes todas ellas, pero en realidad ¿existen? No. ¿Sí? Muchas personas literalmente viven para esto, viven dentro de un sentido de vanidad absoluto, de un modo tal que, bueno, ya no sé si todavía hay niños, ya no hay niños aquí, ¿no? ¿Verdad? Incluso en aspectos extraños, ¿sí? Ya muchos hombres viven inmersos en un sentido de vanidad. Aquellos hombres que viven inmersos absolutamente en la pornografía están viviendo en algo que es absolutamente no existe, ¿sí? Antes los hombres compraban revistas, ahora los hombres entran a su computadora y pueden encontrar todo tipo de pornografía y vivir absolutamente para la pornografía, totalmente en algo que no existe, satisfaciendo aparentemente una necesidad, pero en realidad están viviendo en un sentido absoluto de vanidad. Eso es a lo que nos lleva toda esta forma de entendimiento de lo que es el sentido de la vanidad en la actualidad. Ahora, nuevamente pregunto, ¿los hombres somos vanidosos? Y la pregunta, por desgracia, hoy es sí, sumamente vanidosos. No vanidosos en el sentido de vestirnos bien, pintarnos, arreglarnos, aunque sí hay quienes ahora lo hacen, ¿verdad? Somos vanidosos en el sentido de vivir inmersos en aquello que no existe, en aquello que no es útil, en aquello que no nos va a llevar absolutamente a nada. Y literalmente muchos trabajamos y vivimos solamente pensando en esto. Pareciera que es el único escape que tenemos de la realidad. Y es el gran problema que existe en nuestro día. Que el varón hoy vive para escapar de la realidad. Y eso es terrible. El varón vive para escapar de la realidad. El hombre no quiere llegar a su casa para ver a su esposa y a sus hijos. El hombre quiere llegar a su casa para prender la televisión y olvidarse de todo lo que está pasando afuera y meterse en una serie que están pasando allí en la tele. Imaginarse que es alguno de los famosos narcotraficantes que aparecen en las telenovelas que antes veían las mujeres y que ahora los hombres consumimos ávidamente, ¿no? Queremos ser el Señor de los Cielos o Malverde o no sé qué telenovela estén pasando ahorita. Pero el hombre está en eso, metido, imaginando cosas, pero no quiere llegar a su casa para ver la realidad que hay ahí. Él quiere evadirla. Él no necesita de amigos para platicar sus problemas. Él ahora necesita de un teléfono celular que le acompañe durante el día. Y que en los momentos en que pueda buscar una fuga, una distracción de su trabajo, pueda ponerse a ver TikTok durante unos 15, 20 minutos, pero la verdad es que cuando usted entra a TikTok, no sabe cuándo sale. Puede quedarse horas, literal, y es algo muy interesante. ¿Cómo se puede quedar una hora pasando y pasando y pasando videos de menos de un minuto? Y cuando se dio cuenta ya se le fue el día completo, perdiéndolo, ahí nada más, estando viendo. ¿Qué pasa con nosotros en estos sentidos, hermanos? Como creyentes. Les voy a pedir que busquen otro pasaje. Vamos al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4.
Efesios 4. Y empezaremos con los versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. Y pensemos que esto fue escrito ya hace casi 2000 años. Piénselo bien, ¿eh? Como algo que fue escrito hace casi 2000 años nos viene a centrar en el día de hoy. Nos viene a poner en nuestro lugar en este día, porque no hablar de la vanidad en el sentido que nosotros pensábamos, sino en el sentido en el que queremos considerar el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su ¿qué? De su mente. Fíjense muy claramente, en la vanidad de su ¿qué? De su mente. ¿De qué está llena su cabeza? ¿De cosas vanas? ¿De eso está llena? Cuando usted platica con otra persona, ¿de qué platica? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, dice la Escritura. De lo que esté lleno su corazón, de eso va a estar platicando. Y a veces solamente platicamos, pues, de cosas vanas. Es lo único que parece que llena nuestra vida. ¿Sí? Platicamos, tal vez, yo siempre menciono el fútbol. Me gusta mucho el fútbol, lo acepto. Pero si es lo único de lo que puedo platicar, pues estoy vacío. Si platico solo de películas, pues estoy bastante vacío. ¿Qué hay en mi mente? ¿De qué estoy lleno? Nuevamente, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí hay dos cosas importantes. La primera idea que vamos a plantear es como los otros gentiles. Cuando Pablo escribe esto, lo escribe a los efesios. Entre ellos había personas de origen judío, pero la gran mayoría de los creyentes que se reunían en esa iglesia eran de origen gentil, es decir, no procedían de la familia judía, eran gentiles. Por eso dice que ya no andéis como los ¿qué? Los otros gentiles. ¿Nosotros qué somos, gentiles o judíos, hermanos? Somos gentiles, somos del pueblo de Dios, ya lo hemos hablado, de hecho no tiene mucho que predicamos acerca del tema. Somos del pueblo de Dios, pero somos gentiles. Y nos lo podría decir aquí, que ya no andes como el resto de los mexicanos, tú no dejas de ser mexicano. Que ya no andes como el resto de los chilangos, porque tú también sigues siendo chilango. Que ya no andes como el resto de los de la Vicente Guerrero, aunque tú seas de la Vicente Guerrero, pues si no son de la Vicente Guerrero, si son de Iztapalapa, pues, ¿no? Ya no andes como el resto. Sigues siendo de aquí, sigues viviendo aquí, sigues conviviendo con las mismas personas y viviendo las mismas situaciones, los mismos problemas. Tienes una vida similar, pero tú eres diferente. Que ya no andes como el resto, como los demás gentiles, como los otros gentiles. Pero antes de eso decía otra cosa más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. ¿En qué vive la gente hoy? En la vanidad de su ¿qué? De su mente. Y usted lo puede ver de una manera clara. Ya la preocupación de las personas no es una preocupación normal. Estamos inmiscuidos, estamos inmersos totalmente en un mundo que ni siquiera existe. Y es ahí donde está nuestra preocupación. Poco a poco se va a ir avanzando más, amigos. Y cada vez más nuestro mundo será absolutamente virtual, ¿no? Me acuerdo mucho en la pandemia, durante la pandemia, pues todos estábamos metidos en muchas cosas. Todo lo veíamos por la televisión, todo lo veíamos en las computadoras. Los niños, ¿cómo tomaban clase, hermanos? Pues por internet, ¿no? Con su teléfono, con su computadora, con lo que pudieran, tomaban la clase. El mundo de afuera, para los niños, sobre todo los más chiquitos, el mundo de afuera dejó de existir. El mundo se percibía como, pues a través de la clase que tenían aquí y a través de la televisión que tenían abierta, porque los papás decían, no, niño, no puede salir. Y nos decía que la televisión, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y había que quedarse en casa, estaba bien. Y me sorprendió mucho cuando visité un hogar y encontré a una niña en su computadora tomando su clase de kinder, estaba tomando su clase tal cual, ella estaba metida en su clase. Y en una pausa le dije, mira qué bueno, estás tomando tu clase, sí. Y de repente empezó a llover afuera, le dije, oye, está lloviendo. Ella me dijo a mí, está lloviendo. Y yo volteé y dije, sí, está lloviendo. Y le digo, ¿y cómo sabes? Porque aquí dice. Ella señaló la computadora y dije, aquí en la computadora dice que está lloviendo. Lo importante para ella no era lo que estaba pasando en su ventana. Para ella lo importante era lo que estaba pasando ¿en dónde? En su computadora.
Y hoy la mayoría de las personas está más metida en lo que pasa en una computadora que en lo que pasa alrededor de nosotros. Y le damos más credibilidad a lo que dice la computadora que a lo que estamos viviendo. Va a llegar el momento en que usted va a decir, está lloviendo, aunque no esté lloviendo. Pero como dice en mi computadora o en mi reloj que está lloviendo, o en mi teléfono, pues yo voy a decir está lloviendo, aunque no se vea. Pero eso implica otras cosas, hermano. Implica la relación incluso hasta en un sentido de fe. La gente cree o no cree lo que vive, porque le da un valor a estas cosas virtuales o no. Literalmente, hermanos, y eso entiéndalo, déjelo muy claro en su corazón, usted es lo que cree. Tómelo muy, muy en cuenta, usted es lo que cree. Si usted cree que es hijo de Dios, va a vivir como tal. Si usted no cree que es hijo de Dios, pues vivirá de la forma que quiera. Pero además de esto, usted cree muchas otras cosas respecto a sí mismo y vive de acuerdo a eso que usted cree que usted es o usted vale. Y esto incluye estas cosas. Nuevamente dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su, ¿qué? Corazón. ¿A qué nos lleva vivir en vanidad? ¿A qué lleva al hombre vivir en vanidad? Número 1, teniendo entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. ¿A qué suena eso? A tinieblas. Mi propio entendimiento es una caja donde cuando yo entro no sé qué hay adentro, porque todo está oscuro. No sé ni qué entiendo de la vida, no entiendo nada. Mi mente está oscura. Eso es lo que hay en la mente de alguien que vive en vanidad, teniendo el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido. Por eso cuando a veces le tratamos de explicar a las personas cómo deben vivir de manera correcta, les suena totalmente extraño, no lo pueden entender. Está entenebrecida su mente, no pueden entender nada. Y usted como creyente, como varón, debe entender esto. Su mente debe ser una mente clara, no una mente entenebrecida. ¿Cómo tenemos nuestra mente, varones? ¿Está clara nuestra mente? ¿Podemos pensar bien? ¿Podemos pensar de una manera clara? Segundo, ajenos de la vida de ¿quién? De Dios. Y eso es terrible para un creyente. Porque yo digo, soy cristiano. Oye, ¿y Dios? ¿Quién sabe? No lo he visto últimamente. Aunque no suene raro, porque a veces me pasa en mi familia, ¿no? Yo, por desgracia, no tengo ya mucha relación continua con mis hermanas. De vez en cuando nos hablamos y todo, y de repente me preguntan, oye, ¿cómo sigue tu sobrino? Pues no sé, no he preguntado, no les he hablado por teléfono. Estoy ajeno de la vida de mis hermanas. ¿Me explico? Estoy relacionado con ellas, nunca van a dejar de ser mis hermanas, pero estoy ajeno de su vida. Y lo terrible para un cristiano es, soy hijo de Dios, Él me salvó, Él pagó con su sangre por mis pecados, Él me ofrece salvación y vida eterna. Yo digo que soy cristiano, yo digo que soy parte del pueblo de Dios, pero cuando me preguntan por Dios, resulta que yo soy ajeno de la vida de Dios. No puedo decirles nada de Él porque ni lo conozco. Y el creyente que está inmerso en su vanidad es incapaz de meter a Dios en su vida, porque no caben las dos cosas. Y no es que Dios no pueda desplazar lo otro, o que la vanidad ocupe mucho espacio. La vanidad no ocupa espacio en nuestra mente, hermanos, o tal vez demasiado. Pero para entender a Dios, usted necesita dedicarle tiempo ¿a quién? A Dios. Y aquellos hombres que tenemos esa tremenda vanidad de simplemente estar solamente viendo lo que ocurre en la televisión, o estar pegados a lo que podemos encontrar en nuestro celular, o solamente estamos atentos a lo que ocurre en ciertos deportes o en ciertas cosas que nos gustan, o a los espectáculos. ¿Tendremos tiempo de acercarnos a la vida de Dios, de conocer la Escritura, de leer lo que dice nuestro Señor para nosotros? ¿Tendremos tiempo de conocerle a fondo a Dios? ¿O somos siempre ajenos a la vida de Dios? La vanidad nos está quitando tiempo que deberíamos ocupar en nuestro Señor, de modo tal que aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de ¿qué? De Dios. ¿Por qué causa? Por la ignorancia que en ellos ¿qué? Hay. El creyente, el cristiano, debe ser una persona
que debe dejar atrás completamente la ignorancia, hermanos, en todos los aspectos. El cristiano debe estar enterado de todo y estar atento a todo, pero sobre todo a la palabra de Dios. En nosotros hay mucha ignorancia, hermanos, y deberíamos de combatirla. Eso es importante para un auténtico varón. Y por último, la cuarta cosa, que ya dijimos: entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante, y por último, por la dureza de su ¿qué? Corazón. ¿Cómo está el corazón del hombre hoy? ¿Cómo está nuestro corazón de varones? Nuestro corazón a veces es tremendamente duro para Dios. Tal vez a usted le va pasando ahí a su celular y sale un chiste y se ríe, ¿no? Y sale otro chiste y se ríe. Y sale una cosa interesante y la ve. Y sale de repente un predicador ahí dando un mensajito cortito en TikTok de 1 minuto, pero en cuanto sale, usted se lo pasa. Lo salta él. Porque eso no es entretenido, porque eso no es divertido, porque eso no le llama la atención. Tenemos el corazón tan duro que no dejamos que el Señor nos hable de manera directa. Y cerramos nuestro corazón al mensaje del Señor. Hoy usted lo puede ver siempre. ¿Quiénes son las personas que normalmente vienen a la iglesia? Normalmente vienen las mujeres y ¿quiénes? Y los niños. La mayoría de los varones siempre tenemos el corazón muy duro para buscar a Dios. Y aún siendo cristianos decimos: ve tú, ahí me cuentas, ¿no? ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso, hermanos? Debería ser al revés. El hombre es el que debe enseñar a su ¿qué? A su esposa. ¿Cuántos de nosotros como varones hemos tomado nuestro lugar como sacerdotes de nuestro hogar? ¿Y cuántos se le hemos cedido a nuestra esposa? ¿Cuántos hemos hecho eso? Yo creo que la mayoría. Hemos dejado ese lugar a la mujer, en vez de tomar nuestro verdadero lugar como auténticos varones. Hay que decirlo. Si usted quiere ser un hombre completo, no tiene que ser necesariamente el que sea más fuerte o el que luzca como varón. Ese no es el punto central. El punto central tiene que ver con su relación con Dios y cómo lleva esa relación de Dios hacia su familia. En eso está inmerso el tema de qué tan hombre es usted. Las mujeres no piensan en un hombre como lo plantea Peso Pluma en sus canciones, ¿no? Aquel que puede vender mucha droga y tener mucho dinero y tener muchas mujeres, que eso es lo que nos meten en la cabeza todos los días, viviendo nosotros en esa vanidad, y que nos encantan ese tipo de canciones. Bueno, no sé si aquí les gusten Peso Pluma, pero otro tipo de cantantes o de bandas. A veces nos meten esa idea y ahí estamos cantándola nosotros como cristianos, ¿no? O por lo menos la oímos. Y 24 horas al día nos están metiendo eso en la cabeza. Vanidad, vanidad, vanidad. Metido en tu cerebro. Solamente eso es lo único que te voy a decir. ¿Y con qué contrarrestamos eso? ¿Cómo vive el cristiano para ser un auténtico hombre? Porque cuando las muchachas son jovencitas, cuando tienen ahí 14, 15 años, pues todo hombre puede llegar y decir: mira, qué hombre soy, ¿no? Vengo vestido con ropa elegante, tengo mucho dinero, tengo muchas mujeres, y la muchacha se va a impresionar. Cuando una mujer ya es grande, ya es adulta, ya es madura, difícilmente va a entender eso como un hombre. Va a entender un hombre a una persona que es fiel, va a entender como un hombre a una persona que es valiente, va a entender como un hombre a una persona responsable, va a entender a un hombre de una manera totalmente distinta a lo que el mundo nos plantea. Eso es un hombre. Y si hay alguna jovencita, se lo digo: eso es un hombre, no el más guapo. Es mejor el hijo de Dios más feo que el hijo del diablo más guapo. Eso se los apuesto. Nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Y el cristiano, por desgracia, porque esto se lo escriben a los cristianos, el cristiano vive así hoy, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante de las cosas que hay en él, y con un corazón tremendamente duro. Esa podría ser la descripción del varón cristiano del siglo XXI. Tristemente, porque yo estoy contado de todos esos varones. Y esto nos deriva en otras cosas. Versículo 19 de Efesios 4. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir, esto no tiene solamente un sentido que se queda en lo virtual. Tarde o temprano derivará en otro tipo de situaciones en nuestra vida. Tarde o temprano. Aquel hombre que dice: yo nada más veo pornografía, pero pues no le hago daño a nadie, ¿no? Algún día le será infiel a su esposa. Tarde o temprano ocurrirá. Tarde o temprano ocurrirá.
Aquel hombre que vive en la agresión continua de los videojuegos, tarde o temprano terminará en agresión a alguien, tarde o temprano, porque la vanidad es así, nos lleva poco a poco y nos pierde. Y nosotros como varones cristianos debemos de entender que nuestra mente no está ya diseñada para eso. La Biblia enseña algo muy distinto. Allí en Romanos capítulo 12, vamos a verlo, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Uno y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En nuestra mente, en nuestro raciocinio, en nuestro entendimiento está la clave de lo que implica ser un verdadero hombre para Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Claro que no nos cae mal hacer ejercicio, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo esté bien. Claro que no nos cae mal comer de manera correcta para que nuestro cuerpo esté bien. Pero nuestra mente es algo que hemos desocupado y que solamente lo dedicamos a la vanidad. Versículo 20, regresamos a Efesios 4. Efesios 4, 20. Ya para terminar. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Ustedes no. Cristo es así. Cristo es un ser lleno de vanidad. Ese es el centro de su predicación. Eso es lo más importante para Cristo Jesús. Nosotros, como seguidores de Él, ¿aprendimos así de Cristo? ¿O sí? No, aquí nos lo dice. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hacemos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Seguimos, por desgracia, en este siglo, viviendo en lo que es la absoluta y total vanidad. A futuro lo que nos espera es esto, hermanos. Cosas que no existen. No sé si usted sabe, ya varios actores han firmado documentos que permiten a futuro que puedan utilizar su imagen en futuras películas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que cuando Bruce Willis se muera, usted va a seguir viendo a Bruce Willis en películas. Pues, ¿cómo? Si ya se murió. Ya no necesitamos a Bruce Willis, ahora tenemos una cosa que se llama inteligencia artificial, porque ¿para qué queremos la inteligencia si no la vamos a usar, ¿no? Mejor se la dejamos a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos puede poner a Bruce Willis en la película que querramos. Así que, pues prepárese para ver a diferentes actores dentro de muchos años siguiendo saliendo en algunas películas, y usted los va a ver exactamente igual como si los viera actuando en la realidad. Bueno, eso implica algo divertido, pero en nuestra vida cotidiana, ¿qué esperamos? ¿Vivir totalmente sujetos a la inteligencia artificial? Que cuando usted se acerca a la Escritura, no tenga idea en realidad de si lo dijo la Biblia o no, porque usted ni siquiera tiene una Biblia para leer. Usted todo lo saca de la computadora, usted se va ahí a internet y nada más le pone a ver qué dijo el pastor tal, ¿no? Y usted va a decir en el futuro: ¿lo dijo John MacArthur? ¿De veras lo dijo John MacArthur? ¿O fue la inteligencia artificial? ¿Qué dice la Biblia hoy? ¿Qué pasajes aprendió? ¿De qué llenó su mente hoy? De modo que a futuro usted pueda decir: estoy seguro que eso dice la Escritura. O tengo la duda de si estaba o no, porque ahora todo lo encuentro en la computadora nada más. Y yo sé que suenan unas cosas muy raras, pero es algo que ya prefiguraban algunos autores también hace mucho tiempo. Ray Bradbury, cuando escribe Fahrenheit, ¿qué es? 451 creo que es. De lo que habla de la desaparición del libro, ¿no? Ya desaparecen los libros, todo está en la computadora, todo está en otra base de datos, así que lo que puede estar o no estar, ¿sí? Si nos conviene está, y si no nos conviene, pues nunca estuvo. Pero aquí lo importante es, lo que usted conoció de Cristo, ¿sigue firme hasta hoy?
o la vanidad ya lo borró. La forma virtual de creencia en Cristo que tiene usted ya borró la forma real de conocer a Cristo Jesús. La forma virtual en la que tiene usted relación con su familia, porque es una relación prácticamente virtual muchas veces, ya borró lo que es una relación real con las personas que usted tiene alrededor. Usted como varón en realidad sigue siendo un auténtico hombre, o ya solamente es un autómata que sigue las instrucciones que le dan por su teléfono a cada rato. ¿Hacia dónde va la vida de nosotros como seres humanos? Hoy como creyentes debemos de considerar esto, porque vivimos absolutamente esclavizados por la vanidad de este mundo. Si en el pasado la vanidad nos distraía, hoy tal vez usted pueda decir, pero si yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, yo no tengo ese tipo de vicios. Por desgracia hay otros que parece que están convirtiendo en peores. Y son estos puntos de vista netamente virtual que nos alejan completamente de la realidad en la que estamos, viviendo en una miseria en un sentido espiritual, pero aparentemente sintiéndonos en gloria a través de una película. Preocúpese de esa parte, preocúpese de su estado espiritual como hombre, porque según como esté usted como varón en su casa, estará el resto de la familia. No espere que su familia esté bien si usted está mal con Dios. Necesita usted como cabeza de la familia estar en orden con Dios, tomarle en cuenta, vestirse del nuevo hombre, como lo dice el versículo 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es como nosotros tenemos que vivir en la actualidad. Tómelo en cuenta, vívalo, y en la próxima ocasión en que usted se dé cuenta que nuevamente está viviendo una realidad inexistente, regrese a la verdad, porque no hay nada que lo aterrice más en lo que es cierto que la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos.